La cima, que no era cima. En las montañas del norte, donde el silencio se posa sobre los árboles como un manto de niebla, habitaba un joven llamado Akio. Desde niño, soñaba con la gran cima, un lugar sagrado que, se decía, ofrecía respuestas a quienes lograban llegar hasta ella. Allí se escuchaba el susurro del universo, decía su abuelo con los ojos cerrados y la voz temblorosa como el bambú en el viento. Akio creció con ese sueño latente en su corazón y una mañana, cuando los pájaros aún estiraban sus alas adormecidas, partió con un bastón de madera, una pequeña bolsa de arroz y una esperanza tibia. Mientras avanzaba por senderos cubiertos de hojas, el viento le hablaba suavemente. Las piedras no representaban obstáculos, sino pasos ancestrales de quienes también habían buscado. Sin embargo, lo que Akio perseguía no se encontraba al final del camino. Se encontraba en el propio camino. Los días pasaban como nubes lentas. Akio dormía bajo los árboles, bebía de los arroyos claros y observaba cómo el sol se ocultaba tras las montañas con la misma calma con que un monje cierra los ojos para meditar. Cada paso hacia la cima se sentía como un logro, pero a veces una duda se deslizaba por su mente como una brisa fresca. ¿Y si al llegar no hay nada? Un día se topó con un anciano sentado sobre una roca mirando al horizonte. ¿Vas hacia la gran cima?, preguntó el viejo con una sonrisa apenas esbozada. Sí, respondió Akio. He oído que allí todo se revela. El anciano asintió lentamente. Muchos suben en busca de respuestas, pero olvidan observar sus propios pasos. Akio guardó silencio. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas silenciosas, reflexionó sobre aquellas palabras. ¿Qué había visto realmente en su viaje? ¿Qué había sentido? ¿O solo estaba contando cuántos pasos lo separaban de la cima soñada? El viento, como un maestro paciente, no le dio respuesta, pero lo abrazó suavemente mientras dormía. Al amanecer, Akio despertó con el murmullo de las hojas. Todo parecía igual, pero algo dentro de él había cambiado. Continuó su camino, pero ya no con la impaciencia del que persigue un objetivo, sino con la atención de quien escucha cada crujido del suelo, cada canto del pájaro, cada sombra que danza entre los árboles. En el siguiente tramo del sendero se encontró con una mujer mayor que recogía ramas caídas. ¿Vas hacia arriba?, le preguntó con dulzura. Sí, hacia la gran cima, respondió Akio. La mujer soltó una risa tranquila. Yo subí hace muchos inviernos y luego regresé para encontrar lo que realmente había perdido. Akio frunció levemente el ceño. ¿Y qué era eso? Mi presencia, respondió la mujer mientras colocaba una rama en su cesto. Me había ido tan lejos que olvidé dónde estaba. Akio se despidió con una reverencia. Sus pies avanzaban, pero su mente ya no iba corriendo delante de él. Cada curva del sendero se sentía ahora como un hogar temporal, cada piedra como un mensaje. Cada pausa era como una flor abriendo en su interior. Los árboles empezaron a escasear. El aire se volvía más ligero y el cielo más amplio. La cima estaba cerca. Akio lo sentía en sus piernas cansadas y en la suave vibración de su pecho, pero ahora, cada vez que veía una flor silvestre entre las rocas se detenía. Cada vez que una nube cubría el sol permanecía en silencio. Ya no era un viajero persiguiendo un destino lejano, sino un ser que caminaba junto a todo. Finalmente, tras muchos días, Akio llegó a la cima. O eso pensó. Desde allí, el mundo se desplegaba como un sueño. Montañas tras montañas, valles profundos, ríos brillando como hilos de plata. Era hermoso, pero no había revelación. No hubo truenos de sabiduría, ni voces del cielo, ni respuestas mágicas, solo el viento soplando con calma, como siempre. Akio sonrió. Una sonrisa serena como la de alguien que encuentra un objeto perdido en su propio bolsillo. La cima no era un final, era simplemente otro lugar más en el viaje. Se sentó en silencio, cerró los ojos y respiró. Por primera vez no quería llegar a ningún sitio, solo estar. El sol se deslizaba lentamente, coloreando el cielo con delicados matices de oro y violeta. Akio se encontraba sentado en la cima, inmóvil, envuelto en una paz que le era desconocida. No reflexionaba sobre el pasado, ni anticipaba el futuro, solo se dedicaba a respirar. En ese momento, entendió algo que no podía nombrar. Era como si todo el trayecto, cada paso,
cada encuentro y cada silencio lo hubiesen conducido no a un destino, sino a un estado de pura presencia. La cumbre no era más elevada que el valle, ni más sagrada que el sendero. Simplemente formaba parte del todo. Al abrir los ojos, Akio observó una pequeña flor que crecía entre las rocas, simple y perfecta. «Tú también has llegado», le dijo en un susurro. La flor no contestó, solo se movió suavemente con la brisa. Y en ese gesto se encontraba todo lo que Akio necesitaba. Con el corazón en calma, Akio se levantó. Su cuerpo estaba fatigado, pero su espíritu era ligero como el canto de un grillo al atardecer. Miró de nuevo hacia el horizonte y comenzó su descenso. Pero esta vez no bajaba porque hubiese finalizado algo, sino porque comprendía que no había nada que terminar. Cada paso hacia abajo era tan valioso como los que lo habían elevado. El mismo musgo entre las piedras, el mismo crujido de las ramas. Pero ahora todo era diferente, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él lo observaba de otra forma. En su camino, volvió a encontrar al anciano en la roca, que lo aguardaba como si supiera que regresaría. ¿Encontraste lo que buscabas?, cuestionó con voz suave. ¿Cómo quién desearía evitar romper un silencio sagrado? Akio asintió levemente. No hallé lo que esperaba. Encontré algo más profundo. El anciano sonrió. Entonces entendiste. La cima que deseamos no siempre es la verdadera cima. El trayecto de regreso fue tranquilo. Akio ya no lo transitaba con prisa ni con objetivo. Cada instante era completo en sí mismo, como una gota de lluvia que no necesita llegar al mar para ser agua. Pasó junto al arroyo donde antes solo combatió con la sed y ahora se detuvo a oír su melodía. Caminó entre los árboles, donde previamente solo percibía sombra, y ahora notaba su baile con la luz. La vida no le hablaba con más fuerza, era él quien ahora escuchaba con más calma. Al llegar al pueblo, lo recibieron con interés. ¿Era tan imponente la cima?, preguntaron. Akio sonrió y su voz fue solo un susurro. Sí, pero no por lo que había allí, sino por lo que dejé atrás en mí. Esa noche, mientras el pueblo dormía y la luna iluminaba los techos, Akio se sentó en el mismo sitio donde su abuelo solía narrar historias. Cerró los ojos y por primera vez no sintió la necesidad de buscar. La brisa acariciaba su rostro con suavidad. El mundo entero parecía inhalar y exhalar con él en un solo aliento largo y sereno. Ya no era el joven que anhelaba respuestas, ni el viajero que ascendía montañas. Era simplemente Akio, presente, completo, silencioso. Desde la distancia se oían los sonidos del bosque, el murmullo de la noche, el canto distante de un búho. Todo sucedía sin esfuerzo, como los latidos del universo. Akio, con los ojos cerrados y el alma abierta, comprendió que la cima no era una cima, sino la vida misma, tal como es, sin necesidad de alcanzar, sin escapar, solo estando como una flor que no busca abrirse y aún así florece. Y así, entre respiraciones lentas y pensamientos que se desvanecían como niebla, Akio se dejó envolver por el sueño. Un sueño profundo, tranquilo, sereno, como la cima, como el viento, como el ahora.